El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva de Jesucristo a los pobres según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Llegamos a las palabras finales del Evangelio de Juan, un texto que nos ha acompañado a esta Pascua para que creamos en Cristo y creyendo tengamos vida eterna. A la pregunta de Pedro sobre qué debe pasar con el discípulo amado, Jesús no le da importancia, sino que llama a Pedro de nuevo a que lo siga. El que escribe e interpreta enseguida la palabra de Jesús a Pedro, manifestando lo que él quiere. La pregunta de Pedro se refiere a la persona y al destino del discípulo amado. La razón podría estar en el llamado de Jesús a Pedro de seguirlo hasta la muerte violenta. La pregunta sobre este discípulo amado sería entonces si también él puede seguirlo y sufrir la misma suerte de Jesús. Y aquí Jesús se niega a responder esta pregunta, limitándose a un llamado repetido a Pedro de seguirlo. Pedro no debe permitirse ciertas alucinaciones sobre el destino de otros discípulos, sino que debe tomarse en serio su propio llamado de seguir a Jesús hasta el final. Los dos últimos versículos del capítulo y de todo el Evangelio de Juan se orientan otra vez hacia la figura del discípulo amado. Este discípulo se identifica como el testigo auténtico y el autor de estas cosas. Se identifica el relator como ese discípulo amado, autor del Evangelio. La confrontación del discípulo amado con el autor tiene la finalidad de darle a este Evangelio una autoridad firme. Él, precisamente, era el discípulo más cercano a Jesús, ante todo en las horas decisivas de su despedida, de su cruz y de su resurrección, que nos deja en forma escrita su testimonio. Pedro y Juan, dos discípulos, dos seguidores de Jesús con diferentes historias que nos hacen una invitación muy concreta sobre nuestra vocación. Aunque hablemos muchas veces de fraternidad, hemos de traer a la memoria lo que hemos escuchado más de una vez. Nuestro llamado vocacional exige una respuesta personal. El Señor te ha llamado concretamente a ti y personalmente hemos de responderle.
De esto aparecen algunas implicaciones. Hacemos una historia personal de amor con Dios. Recibimos una misión específica desde lo que somos en la individualidad. Hemos de rendir cuentas por nuestros propios actos. Tomar conciencia de nuestra existencia y de sus condiciones nos debe llevar a asumir cierta responsabilidad personal por nuestra propia vocación, teniendo la constante disposición hacia el bien personal y del prójimo. ¿Qué ocurre cuando miramos al otro? ¿Qué ocurre cuando nos comparamos? Y es allí donde puede brotar ciertas frases que se hacen presentes. La culpa la tiene la fraternidad. Él porque sí y yo no. Y Jesús nos dice hoy, ¿y a ti qué? Asumamos nuestra vocación como algo personal y desde esta responsabilidad afrontemos nuestra vocación con la finalidad de ser un testimonio real de aquel por el que hemos sido llamados.